Muy buenas, gente. Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez en el aire con su programa La Voz Sin Límites. Hoy tenemos algo nuevo, algo especial. Nuestra primera entrevista vía Zoom. Y claro, la primera entrevista del espacio. Contamos hoy con la participación de un amigo, de un hermano, un ex jefe mío, que valga el toque. Sabe que nosotros somos cacarriosos, pero hay un afecto, hay un cariño único, tremendo. Y él me hizo los honores de ser nuestro primer invitado en este espacio. Tenemos con nosotros a Edmundo Ledesma, periodista de Santo Domingo TV. Está aquí con ustedes. Edmundo, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, hermano, por la invitación. Contento de estar en tu espacio y a tu disposición para compartir o discutir cualquier tema que a ti te parezca pertinente. Gracias, Edmundo. Sabes que yo hacía mucho que quería hacer esto y yo inmediatamente yo pensé en ti. Yo dije, yo tengo que hacer la primera entrevista con Edmundo porque señores, yo le decía que perder el tiempo al mundo allá en el canal. Nosotros comenzamos con una conversación kilométrica que eso no tenía nombre. Como ahora, antes de la entrevista, que nosotros duramos como ¿cuánto duramos como 15, 20 minutos antes de arrancar. Sí, eso nosotros cuando yo le hacía perder el tiempo, comenzaba. Yo pensaba que estábamos en el programa ya. yo incluso dije, pero yo no estoy grabando. Pero bueno, el mundo, mira, para entrar en materia inmediatamente, yo quiero tratar contigo el tema del pasado discurso del presidente Luis Abinader. Sabes que dejó sin efecto el tema de los impuestos, algo que la persona, o sea, algo que el país entero esperaba, ¿no? Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Aparte de que dejó sin efecto los impuestos, habló de reforma fiscal, habló también de la reforma policial, habló del caso Odebrecht. Y yo quiero empezar por esa parte. Mira, él habló de la suspensión de los contratos que permanecen en el Estado desde la pasada gestión de gobierno. Él habló de la suspensión, ¿ya? Entonces, yo quiero que nos expliques, que nos diga cómo beneficia eso al Estado y, o sea, y cuáles consecuencias le puede traer al Estado, porque ahí aún se está, se realizan pagos. O sea, ¿cuáles consecuencias y cuáles beneficios trae la suspensión de los contratos que permanecen en el Estado con Odebrecht? Para mí no trae ningún beneficio. ¿Ok? Porque, y me explico por qué. Yo creo que esa fue más que una inteligente decisión administrativa, fue una decisión política, una forma de arrinconar aún más al PLD y hacerlo ver como que el PLD es el malo de la película, que lo es, Sí. Ahora bien, la pregunta es si conviene o no. Bueno, pero por lo que ha salido luego de esas declaraciones, faltan alrededor de 5 obras para terminar Odebrecht, que le faltan por terminar. Pero prácticamente están en la fase final de terminación de las obras. Okay. Y Odebrecht, oye, si ya lo que se cogió, ya la sobrevaluación, ya todo lo que pasó no se puede echar para atrás. Ahí no cuando hablamos, ya está hecho, el adentro y todo se firmó. O sea, toda
Sí. diablura que pudo haber pasado en esas obras que faltan o en las que ya finalizaron, ya el golpe está dado. Entonces, tú cambiar, aparte de que hubo luego del escándalo, hubo una renegociación entre el Estado y Odebrecht. Entonces, Odebrecht, sea o no corrupta, está amparada por la ley, ¿eh? Y por organismos jurídicos internacionales que, si ella se siente que el Estado dominicano le está incumpliendo, tiene derecho a demandar en organismos internacionales. Generalmente ganan las empresas esas demandas en organismos internacionales y mucho más, porque a mí me parece sometimiento ella de la ley, porque Odebrecht es que Odebrecht está amparada en la ley, porque oye lo que pasa. Odebrecht, recuérdate que reconoció soborno. Sí, claro. Claro. Y que ya ella pagó ¿cómo se dice? Pagó una deuda, pagó un dinero, sí, que digamos una especie de condena. Ahora no me viene el término, pero el caso es que aceptó su culpa y renegoció con el Estado y pagó $92 millones, digamos, como castigo por haber hecho la cosa mal. Entonces ya ella pagó su condena y entonces está trabajando sobre la base de bases legales. Entonces a mí me parece que tú rescindir esos contratos, primero vas a tener ya que gastar dinero y perder tiempo contratando juristas para que vayan a defender en los tribunales internacionales la demanda que va a interponer Odebrecht. Ya nada más por eso vas a tener que gastar dinero, perder tiempo en eso e incluso poner entredicho la seguridad jurídica del Estado. Luego, perder tiempo recontratando, haciendo licitaciones con otras empresas, que finalmente lo que va a provocar es que se encarezca más la obra y dure más tiempo para construirse. A mí lo que me parece que el Estado dominicano tiene que hacer con Odebrecht, para finalizarte mi punto de vista, es dejar que finalice esas 5 obras que le hacen falta por finalizar, supervisarla adecuadamente para que termine lo más pronto posible y ya luego de eso no permitir que Odebrecht vuelva a participar en licitaciones futuras de obras importantes que se vayan a realizar en la República Dominicana. Para mí eso es lo más inteligente. Ok, Mundo, pero con esa decisión, ¿tú no crees que el Estado tendría algún as debajo de la manga? Tendría que verlo. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Yo lo que te puedo hablar es de lo que ha pasado a nivel internacional. Mira, fíjate una cosa. Odebrecht, tú puedes decir, sobornó, sobrevaluó y con eso se perdieron miles de millones de dólares que posiblemente están en los bolsillos. Estado. Eso fue que están en los bolsillos. Tú puedes decir que con eso Odebrecht ganó más dinero de la cuenta, que las empresas consorciadas ganaron más dinero de la cuenta y que posiblemente políticos que estuvieron a cargo de la elaboración de esos contratos y que fueron los que refrentaron los contratos y que firmaron los contratos y que aprobaron en el Senado, en el Congreso Nacional, también recibieron muchísimos beneficios. Ahora, tú no puedes rebatir el hecho de que las obras que construyó Odebrecht todas son de alta calidad, están bien hechas y son de gran terminación. Entonces,
reitero, si tú no vas ya a evitar que ese dinero vuelva a ti, pero tú no vas a evitar ya que lo malo que se hizo no lo vas a resarcir. Entonces yo creo que lo adecuado es que ya esa empresa, esa compañía, que es que tiene el control de todo lo que se está haciendo ahí, sencillamente finalice eso. Que le entregue las obras finalizadas al Estado Dominicano, que se pueda disfrutar de ellas y que ya Odebrecht no vuelva a participar para mí. No vuelva a participar en más licitaciones. Porque, ¿qué es lo que te quiero decir? Mira, si digamos que una obra, cualquiera de esas obras se puede finalizar o está programada para finalizar en 3 meses. Si tú paras a Odebrecht, ya no va a finalizar en 3 meses, va a finalizar en 6, 7, 8 meses, porque nada más se van 3 meses en las licitaciones. Ya ahí tú estás perdiendo tiempo y estás perdiendo dinero. Generalmente, cuando tú paralizas una obra por tanto tiempo, la obra se deteriora. Entonces, si faltaban invertir, digamos, poniendo un número, 10 millones de dólares, entonces se van a tener que gastar 20. Ya se está perdiendo tiempo. Pero aparte de eso, Odebrecht, como está protegida desde el punto de vista legal, también va a obrar jurídicamente en contra del Estado Dominicano. Ahí Odebrecht puede ganar la demanda y entonces habrá que resarcirla por daños y perjuicios. Entonces estamos perdiendo más dinero. Ok. Y además de eso, lo que posiblemente la nueva compañía va a tener que gastar 15 o 20 millones de pesos más. O sea, para mí es una tontería. Para mí es más que una decisión inteligentemente desde el punto de vista administrativo. Y es lógico, se Desde el entiende. punto de vista gerencial, Empresa, yo creo que es más una decisión política como para quitarse la presión que tiene el gobierno sí, por el error que cometió de enviar un presupuesto tratando de introducir una serie de figuras tributarias que son por demás injustas y que muchas eran injustas y que muchas eran incluso ilegales. Entonces, una manera de cambiar la percepción y la opinión pública hacia otro tema que no sea esa metida de pata que hicieron. Muy grande, una metida Eso. de pata muy grande. Entonces, porque el tú decirle a un pueblo, a un país, en una situación como esta, ok, entendemos que recibieron un estado en bancarrota, prácticamente, que no lo quieren decir, que no se quiera reconocer que no se debe hacer, es otra cosa. Pero tú decirles a un país que te vamos a poner más impuestos porque se necesita recaudar fondos, eso es aberrante porque primero están sin empleo, están endeudados, los negocios están todos cerrados. O sea, déjame ahí decirte algo. Mira, el país tiene un problema de liquidez, no de solvencia, que son cosas diferentes. En bancarrota está Haití, por ejemplo, que no tienen liquidez ni tienen solvencia. ¿Qué yo quiero decir con eso? Mira, si el país estuviese en bancarrota, ahora cuando fue a los mercados internacionales a colocar bonos soberanos, no le hubiesen dado 3.800 millones de dólares. Y posteriormente el BID
o no me recuerdo si el BID o el Fondo Monetario Internacional no le hubiese dado 500 millones de dólares. Y el Fondo Monetario Internacional le hubiese dado 500 millones de dólares sobre la base de un acuerdo económico Pero que siempre lo obligaba al hace, Estado a cumplir siempre una es serie de justamente condiciones. Entonces, en la fíjate, base de un si acuerdo. se lo dio, lo que te quiero explicar es lo siguiente. Sí, y oye lo siguiente. Cuando el gobierno fue y emitió los bonos, colocó los bonos, demandó 3.800 millones de dólares y los bonistas internacionales le ofertaron más de 9.000 millones de dólares. Eso quiere decir que los inversionistas internacionales, que los organismos internacionales tienen la percepción y la seguridad de que la economía dominicana tiene capacidad de crecimiento, capacidad de solvencia, capacidad de pago, tiene resiliencia, sabe que una vez salgamos del problema de la pandemia, que tiene de rodillas no solamente a la República Dominicana, sino a todo el mundo, Al mundo están entero, conscientes claro. de que una vez se reactive la economía dominicana va a crecer con potencial, va a crecer, va a tener un crecimiento alto, va a tener capacidad de pago. Eso es un tema. Ahora bien, por otro lado, la economía dominicana tiene un problema estructural. ¿Cuál es su problema estructural? Hablando claro, que la presión fiscal es muy bajita. Me explico. El promedio de América Latina es de un 21%. Sin embargo, en República Dominicana es de un 14%. La segunda presión fiscal más bajita de América Latina. Pero no solamente eso, sino que también hay otro problema y es que la mayoría de los impuestos lo paga la clase media. Y ahí es que está el abuso. Y ahí fue que subió la crítica al gobierno, porque no es que no ponga impuestos, es a quién se lo pone. ¿A quién se lo pone? Entonces, el gobierno debió de ponérselo, sí, para el sector empresarial, a la clase poderosa económicamente, no a la clase media y a la clase pobre. Ahora, el país, como tiene una estructura tributaria regresiva, que quiere decir que se le cobra lo más a la clase media, y también bajo, porque apenas es un 13%. Por eso el gobierno tendrá que hacer más temprano que tarde una reforma fiscal. Ahora, y por eso el gobierno, el presidente en su discurso dijo, para mitad del año que viene, de 2021, estaremos haciendo, voy a convocar al Consejo Económico y Social para que todos los dominicanos y todos los sectores representados en el Consejo Económico y Social concibamos una reforma fiscal que ha de implementarse en el 2022. Okay. El gran reto para finalizar es sí, que esa reforma fiscal, aunque todos nos sacrifiquemos, los que más se sacrifiquen y más aporten a ese incremento de la presión fiscal sea el sector empresarial. Esa es la gran discusión y ese es el gran problema que hay en la República Dominicana. Ok, mira, ya que tomamos el tema, ya, o sea, ya que tocamos el tema de la reforma fiscal, yo quería hablar de eso más adelante, pero ya que estamos ahí, que aún estamos frescos, ve, ve verdaderamente el mundo, ¿cuáles son los beneficios en este instante de un pacto fiscal para el país? Porque Okay, ahí mira, tomar en cuenta que un pacto fiscal con, no viene solo, no, viene mira, con muchos cambios y con muchos cambios que a la larga afectan a la clase de abajo. no precisamente. Puede ser lo contrario. ¿Sí? Puede ser lo contrario. Explícanos eso. Si se hace bien.
Mira qué es lo que pasa. Mira. Si yo aumento el ITEVIS, vamos a suponer. Sucede que yo soy un simple periodista y yo compro un refresco y yo pago un 20% de ITEVIS. Pero sucede que Pepín Corripio, que es quizá el empresario más importante de la República Dominicana, compra un refresco y paga el mismo 20%. Desde el punto de vista relativo, quien más está pagando soy yo, porque ese refresco, con respecto a lo que yo gano, Es lógico. me hace más daño, me afecta más a mi bolsillo que lo que le afecta a un empresario poderoso. Y que Ahora discúlpame, bien, Mulo, discúlpame, que ese es un diario vivir de la clase media y de la clase baja. Es un diario vivir. ok. Entonces, ¿qué pasa? Pues, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Si el gobierno, para aumentar la recaudación, dice al ITEVI que es un 18%, vamos a aumentarle un 20%. Bueno, al que está afectando realmente a la clase media, porque la clase media y los pobres son mucho más, que están entonces aportando al Estado a través de ese tipo de impuestos, que es lo que aporta el sector empresarial, que son menos y que para ellos representan nada. Ahora, por ejemplo, si tú agarras y dices, vamos a mejorar los ingresos del Estado, dice, vamos a eliminar el 50% del gasto tributario. El gasto tributario no es más que una forma, parte del argot económico para decir que es un subsidio que se le da al sector empresarial. Sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Mira, que tú agarras al sector empresarial y que para incentivarlo le dejas de cobrar los impuestos al combustible. Entonces, si tú agarras y dices, digamos, en este año hay 238 millones de pesos en subsidios al sector empresarial. ¿Cómo? De una serie de leyes, de incentivos, una serie de no pago de impuestos, como por ejemplo combustible. Si tú dices, en esta reforma, yo voy a dejar, ya se acabaron los subsidios del combustible. El gobierno deja de recibir alrededor de 80.000 millones de pesos o más en subsidios por combustible. Bueno, si el gobierno quita esos subsidios, entonces esos 80.000 millones de pesos que dejaba de recibir el gobierno, ahora los va a recibir. Es Entonces es un alivio reletado. Ok, Incluso, por supuesto. Entonces, no, y claro para el país también. ahí ya, con esa determinación, el sector empresarial empieza a aportar al Estado con 80.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que si anteriormente había que buscar prestado para cubrir los gastos del Estado, que eso es lo que se llama déficit fiscal, si había que buscar este año 100.000 millones de pesos y ahora tú nada más tienes que buscar 20.000 porque ya te lo está aportando a través de la eliminación de los subsidios 80.000, pues ya la presión al Estado se va disminuyendo. Si por ejemplo tú dices, hay estudios que determinan que alrededor del 40% de los impuestos ordinarios se evaden. Entonces, si yo
si yo sé que el gobierno cobra de manera ordinaria 700.000 millones de pesos al año y me están diciendo que el 40% de eso se evade, entonces me están diciendo que el gobierno por evasión fiscal está dejando de percibir alrededor de 300.000 millones de pesos. Wow. Si tú haces una reforma fiscal en la que tú puedas evitar, porque precisamente el modelo tributario que tenemos permite la evasión, permite que haya muchas salidas de los empresarios para evadir. Si tú haces una reforma fiscal que evita que esas salidas se puedan utilizar, entonces tú obligas a que todo el mundo tenga que pagar. ¿Ok? Entonces ya por ahí tú estás recibiendo 300.000. Cuando tú agarras que tú antes tenías un déficit fiscal de, vamos a poner más o menos de unos 115.000 millones de pesos. Y tú por un lado consigues 80.000 y por el lado consigues 300.000. Ya a ti te sobra dinero. Te sobra no dinero. Te falta. Y Entonces, no, si, y no es solo que sobra, que estaría también aumentando las recaudaciones. las recaudaciones. Entonces, ¿qué pasa? Eso ayudaría mucho al Estado en cuanto a un presupuesto próximo, a un presupuesto de dinero. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes todos los días un presupuesto, todos los años un presupuesto en el que tú dices, yo voy a recaudar 700.000 millones de pesos, pero yo tengo que gastar 1.000. Esos 300.000, tú tienes que buscarlo en impuestos, con deuda externa. Te va endeudando. Entonces, cada año tú te vas endeudando. Ahora, si tú logras que a través de una reforma, tú se evite la evasión, se disminuyan los subsidios, entonces tú agarras y no tienes ya que para cumplir con tu presupuesto del año tener que buscar dinero, sino que tú vas sencillamente con tu recurso ordinario, gastas lo que tienes que gastar en el año y todavía te sobra para tú pagar la deuda externa. Entonces, tú vas bajando el peso de la deuda respecto al Producto Interno Bruto. Hay otro problema que tiene la economía dominicana, que el presidente lo dijo. Disculpa, mundo, vamos a hacer una pequeñita pausa para continuar con esa parte. Porque está muy interesante el tema y yo quiero que la gente nos siga oyendo para que aprendan y entiendan también las cosas que yo mismo en este instante estoy entendiendo, que yo tenía un punto de vista y según tu explicación que no sale de la lógica real, estoy entendiendo muchísimas cosas que yo quiero que también las personas entiendan. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Estaban hablando con el mundo Ledesma.